paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo. Vamos a orar, Padre, gracias por este privilegio, por este tiempo en el que me permite, Señor, compartir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada persona, por cada familia que está allá en casa, atenta a este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de ti, Señor, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, Cristo, la esperanza de gloria, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, Señor. Oh sí, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh sí, Padre Santo. Oh, y bendícenos, Señor, con tu presencia. Espíritu Santo, anhelamos tu presencia, ese fluir tuyo en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amado Espíritu Santo de Dios. Oh, si invocamos tu presencia, ese fluir en cada hogar que está abierto a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oh, en la autoridad de tu palabra, ato el hombre fuerte y lo declaro sin poder contra nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Aleluya. Bendito sea, Señor, la roca, por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú, bendito mi Señor. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Vamos a ir entonces a la palabra de hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Dice la palabra de Dios así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Permaneced en mí, esto lo dijo el Señor Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voy a repetir este versículo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Entonces, y dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y hoy será hecho. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo, Él está hablando y se compara como la vid, el árbol de la vid. Y a nosotros nos compara como las ramas. Entonces él dice, si ustedes como las ramas, permanecen en mí, como las ramas permanecen en el árbol, entonces vamos a llevar muchos frutos. Pero dice que separados de mí, nada podéis hacer, claro. Porque si quitamos la rama del árbol, por ejemplo, quitamos la rama del árbol, pues esa ramita no va a dar fruto. No puede hacer nada, porque está separada del árbol, sino que se seca, se muere, porque ya la savia del árbol no va a llegar a la rama.
porque está separada. Entonces, así es espiritualmente. Si nosotros no permanecemos en Cristo, entonces ya no vamos a tener vida, porque ya la vida nos la da el Señor Jesucristo. Entonces, y así como le pasa a la rama, pues se secará, morirá, porque en Cristo que tenemos vida. Gloria al Señor. Ahora, dice acá, se secará, lo recogen y lo echan fuera. El que no permanece en Cristo, claro, como la rama, al quitarla del árbol se seca, se muere, la recogen y la echan en el fuego. Entonces, pero dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. O sea, si nosotros permanecemos en Cristo, dice la palabra de Dios que podemos pedir lo que queréis y os será hecho. ¿Pero por qué? Porque es que el estar en Cristo dependemos de Él, así como la rama depende del árbol, depende en todo. Tan es así que si se quita se muere. Entonces nosotros dependemos, permaneciendo en Cristo, dependemos de Él. Entonces, lo que pidamos es conforme a la voluntad del Señor, porque estamos ahí con Él. Entonces todo lo que vamos a pedir, Él lo va a hacer, porque lo pedimos conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿cómo permanecemos nosotros en Cristo? ¿Cómo permanecemos nosotros en Cristo? Gloria al Señor. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver 7 aspectos. ¿Cómo sabemos que nosotros permanecemos en Cristo? Pues hay vamos a ver 7 aspectos en que nosotros sabemos que permanecemos en Cristo. Aunque el Espíritu Santo nos da testimonio. Pero ahí estos aspectos que vamos a ver nos confirman que nosotros permanecemos en Cristo. ¿Cómo? Una, andando en luz. Andando en luz, sabemos que permanecemos en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios, y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si nosotros andamos en luz porque estamos permaneciendo en Cristo, porque permanecemos en Cristo, ¿sí? Porque estamos ahí conectados, como la rama al árbol. Gloria al Señor. Entonces, por eso dice la palabra de Dios en Efesios, que andemos en luz, porque si nosotros permanecemos en Cristo, andemos en luz, dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en Cristo, mas ahora soy luz en el Señor, dice aquí. Andad como hijos de la luz. Claro, si ahora estamos en Cristo, permanecemos en Cristo, pues andemos como hijos de la luz. Como hijos de la luz. Dice la palabra de Dios que el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? En luz. Pues nosotros debemos andar como hijos de la luz. ¿Cómo más sabemos que permanecemos en Cristo? Si andamos fieles, si somos fieles. Apocalipsis 1:5, porque el Señor Jesucristo fue fiel. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. El Señor Jesucristo fue fiel. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Hechos capítulo 11, Bernabé exhortó a los creyentes diciéndoles que permanecieran fieles en el Señor. Dice la palabra de Dios que en Hechos 11:22 llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén,
y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, si nosotros permanecemos fieles al Señor es porque estamos ahí, permanecemos en Cristo, aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo más sabemos que permanecemos en Cristo? Porque estamos caminando en unidad, porque el Señor Jesucristo está unido al Padre y con el Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo en la oración que dirigió al Padre en el Evangelio de Juan capítulo 17 en el versículo 21, dice, para que todos sean uno, le está diciendo al Padre, para que todos sean uno, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que el Padre y el Señor Jesús son uno, y con el Espíritu Santo. Pero aquí dice el Padre y el Hijo. En el versículo 23 dice el Señor Jesucristo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Yo en ellos, o sea, es el Señor Jesucristo en nosotros, y el Padre en Cristo, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces debemos caminar nosotros en unidad. Porque mire, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, mire, las manos, los pies, la cabeza, y en la cabeza está, mire, los ojos, la boca, bueno, gloria al Señor. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es uno. Cristo es uno. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por eso en 1 Corintios 1:10 dice la palabra de Dios que no causemos división, dice la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones, porque somos miembros de un solo cuerpo. No pueden estar divididos la mano con los dedos, no. No podemos estar divididos, tenemos que estar unidos, gloria al Señor. Y en 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, si nos unimos al Señor, somos uno con Él. Gloria a Cristo. Bendito sea tu nombre. Tenemos que andar en unidad, unidos. Gloria al Señor. Unidos, no en división. Porque una casa dividida, dice la palabra de Dios, no permanece. Debemos estar unidos en la familia, el esposo con la esposa, con los hijos. Aleluya. En la congregación, los hermanos unidos, con el pastor, con los ministros, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, otro aspecto que nos indica que nosotros que permanecemos en Cristo es por la fe. Por la fe, porque Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, por eso tenemos que tener los ojos puestos en Él. Ahora, 1 Corintios 16:13 dice que estemos firmes en la fe. Porque 1 Pedro 1:9 dice que el fin de la fe es la salvación.
Entonces, si nosotros permanecemos en fe, permanecemos en Cristo. Permanecemos en Cristo, gloria al Señor. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos permanecer en Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo dice Hebreos 11:6. Y también Hebreos 10:38 dice que el justo por su fe vivirá. Nosotros tenemos vida por la fe en Jesucristo. Y dice ahí en Hebreos 10:38, si retrocediere no agradará a mi alma. Así que no podemos retroceder. Tenemos que permanecer firmes en la fe, antes crecer en la fe. Aleluya. Otro aspecto que nos indica que nosotros permanecemos en Cristo es por la obediencia. Por la obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo, el cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y dice, y estando en su condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros, ahora en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor Jesucristo le tocó aprender obediencia, porque Él, como leíamos en Filipenses 2:5, Él se despojó de los atributos de Dios y caminó 100% hombre aquí en la tierra. Por eso le tocó aprender sabiduría. Y dice en el versículo 9, Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Así que la obediencia nos indica también que nosotros permanecemos en Cristo, porque el Señor fue obediente. Oh, gloria al Señor. Otro aspecto que nos indica que nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos ahí en Cristo, como esa rama al árbol, aleluya, como el pámpano a la vid, es que si estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Así que el Señor Jesucristo dijo que Él había descendido al cielo para hacer la voluntad de Dios, y efectivamente Él hizo la voluntad de Dios, porque Él no hablaba por su cuenta, sino que hablaba lo que el Padre así lo dijo. En Juan 12:49 y 50, Él no hablaba por su cuenta, sino que Él hablaba todo lo que el Padre le mandó que dijese, aleluya. Y así nosotros también. En Mateo 16:24, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, hay que negarnos a nosotros mismos, hay que negarnos a lo que nosotros queremos hacer. Tomar nuestra cruz significa muerte, simboliza muerte, o sea, morir al yo. Hay que morir a lo que yo quiero para someterme a la voluntad de Dios y seguirlo a Él, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, aleluya. El Señor Jesús también dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Hay que morir a ese yo, hay que morir, gloria al Señor, al yo, aleluya. Y como un séptimo punto que nos indica que nosotros permanecemos en Él, en Cristo, es porque andamos en amor. Si estamos andando en amor, nos indica que nosotros estamos permaneciendo en Él, porque el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, y el Señor Jesucristo anduvo en amor. Miremos en Juan capítulo 15, versículo 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor.
Señor dijo, como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Permaneced en mi amor. Ahora el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanecemos en amor? Guardando sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. El Señor Jesucristo permaneció en amor. Así que nosotros debemos permanecer en amor. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en amor, andando en amor, esto nos indica que estamos ahí permaneciendo en Cristo. Que nuestra rama o la rama que simbolizamos nosotros, estamos ahí en el árbol, que es Jesucristo. Aleluya. Si estamos andando en amor, nos indica que estamos ahí conectados con Cristo. Estamos ahí, no nos hemos desgajado. Nosotros no hemos sido desgajados. Estamos ahí en la rama. Aleluya. Gloria al Señor. En 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros. Si estamos en Cristo, tenemos que amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que el andar en amor nos indica que nosotros estamos ahí, permanecemos como rama ahí unido al árbol de la vid que es Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, hemos visto 7 aspectos que nos indican que nosotros permanecemos en Cristo. 7 aspectos que nos indican que nosotros permanecemos en Cristo. 1, que estamos andando en luz. 2, que somos fieles. 3, que estamos andando en unidad. 4, que estamos andando en fe. 5, que estamos andando en obediencia. 6, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y 7, que estamos caminando en amor, caminando en amor. Ahora, todo esto nosotros lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo, de nuestro ayudador, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Consolador significa también ayudador, abogado, el Paráclito. Así que todos estos aspectos nosotros lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos guía a toda la verdad. Así lo dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ni siquiera el Espíritu Santo habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice el Señor Jesucristo, y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos permanecer en Cristo Jesús, andando en luz, andando fieles al Señor, andando en unidad, en fe, en obediencia, haciendo la voluntad de Dios y caminando en amor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que se haga fe y vida en cada uno de nosotros, Señor, para que, Señor, permanezcamos en Cristo, así como las ramas permanecen en el árbol, como los pámpanos a la vid, Señor. Ayúdanos a permanecer en Cristo para que, Señor, estemos andando en luz, fieles a ti, Señor, en unidad, en fe, en obediencia, haciendo tu voluntad y caminando en amor. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a permanecer en Cristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no ha tomado la decisión por Cristo, quiero invitarte. Hoy es día de salvación, hoy es día de bendición.
porque te quiero invitar a que tomes la mejor decisión de la vida, porque uno sin Cristo no es nada. Sin Cristo está muerto. Así que te hago esta invitación porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que no ha querido a Jesucristo está destituido de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Pero dice la palabra de Dios que en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, la vida, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en Hechos 4:12 dice, porque no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Así que si tú decides creer hoy y entregarle la vida al Señor, vas a recibir el perdón de pecado. Así lo dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43. Y vas a estar listo por si acaso, no, si en el caso de que venga el Señor hoy, nos vamos con Él, porque has recibido el perdón de pecado y quedas santificado. Aleluya, gloria al Señor. Así que cierra tus ojos y di conmigo, Señor Jesucristo, yo hoy abro mi corazón y te recibo, te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, por perdonarme y por darme el regalo de la salvación. Amén. Aleluya. Si hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra todos los días, comienza por el Evangelio de San Lucas, desde el nacimiento del Señor Jesucristo, sigue en orden hasta terminar. Y el Señor te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ahora quiero orar por los enfermos, si alguien está enfermo en casa. El regalo de la sanidad ya está hecho. Dice en Isaías 53:4 que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Así que ya Él las llevó, está en pasado, y sufrió tu dolencia. Así que tú no tienes por qué tenerla. Ahora, si le ha fallado el Señor, pídele perdón. Dile, Señor, perdóname. Lava mi corazón, mi mente y todo mi ser con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús, para que la palabra de Dios obre con poder en tu vida. Padre, yo reprendo a todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, toda dolencia, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de rodilla, ahora mismo, en el nombre de Jesús, dolor de muela, ahora en el nombre de Jesús, oh, reprendo esa enfermedad, te ordeno que desaparezca, que suelte los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, oh, ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, desaparece espíritu de enfermedad. Y declaro restauración de tus órganos, de tus huesos, de tus células. En el nombre poderoso de Jesús, todo malestar del cuerpo ahora mismo se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús y se restaura tus órganos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, tu familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.